money here. A little louder. Buenos días a todos. Bienvenidos a este panel de discusión sobre un tema clave de ética médica: la transfusión de sangre. La decisión del paciente o es de los médicos. La transfusión de sangre salva vidas en casos críticos como hemorragias, cirugías y anemias severas. Pero cuando un paciente lo rechaza por motivos personales, religiosos o culturales, o aparece un dilema central, el conflicto entre el derecho o la autonomía del paciente y el deber del médico. El deber del médico es proteger la vida. Es un problema común en emergencias, cirugías y obstetricia, que requiere un análisis cuidadoso para cuidar el debate. Tenemos dos posturas. Por un lado, hasta Guamán Brack, y por el otro lado, Fresia García defenderá la decisión del médico, y Barbosa Mabel y Guainate Lee defenderán la decisión del paciente. Prevalecer sobre todo en situaciones críticas donde el paciente no puede decidir por sí mismo. Nosotros como moderadores explicaremos las reglas, daremos la palabra a cada expositor con un máximo de 2 minutos por equipo. Y al final abriremos un espacio de reflexión y conclusión. Empezamos con la exposición de cada equipo sobre los argumentos principales. Autonomía en la parte de Guainate Quispe y en la beneficencia Yamil Brack. Buenas tardes. Estoy a favor de que en una situación donde se requiere un procedimiento médico que es la transfusión de sangre para salvar a un paciente, la decisión final la toma el médico, pues mi postura está a favor de que en el artículo de Tatoli y Santovito de 2025 señala que y analiza los desafíos éticos, legales y clínicos cuando un paciente no quiere recibir una transfusión de sangre. Además, los autores explican que existe un conflicto entre la autonomía del paciente y la beneficencia. Este es un principio que establece cada médico, cual deber es profesional de actuar en beneficio del paciente, proteger su vida y su salud. Por ello, el médico no se puede quedar a observar mientras una decisión pone en riesgo la supervivencia del paciente. Asimismo, los autores dan a conocer que los profesionales de salud no se pueden limitar a aceptar pasivamente decisiones que implican riesgos graves, cual estos riesgos se deben de gestionar de una manera con evaluaciones clínicas rigurosas y trabajos multidisciplinarios y una toma de decisiones respetuosa. Esto da a entender que el médico tiene la obligación ética y profesional que va más allá de una decisión individual, pues en conclusión, por más de que la opinión del paciente se debe de respetar y se debe tomar en cuenta, yo considero que el médico, en un procedimiento realmente que se tiene que salvar la vida del paciente, tiene que tener el poder absoluto sobre tomar la decisión por el bien del paciente. Tener esa beneficencia del paciente es simplemente un deber médico que se establece en la educación principal, pues la preocupación del médico es siempre el bienestar para todos los pacientes que hay. Entiendo que el deber médico sea salvar vidas, pero esto no significa que se pueda pasar por encima de los derechos fundamentales del paciente. En la medicina moderna no solamente se basa en salvar vidas, sino en mantener una comunicación clara y una información precisa de la persona. Como señala Murphy y entre otras personas, nosotros tenemos el derecho de que el paciente sepa los riesgos, beneficios y alternativas antes de realizarse un procedimiento médico. Al mismo tiempo, realizar una transfusión de sangre sin el consentimiento del paciente puede vulnerar ese tipo de derechos básicos.
El paciente tiene derecho a recibir solamente el tratamiento que él desee y también el médico tiene el derecho a decirle qué tratamiento se tiene que realizar y para qué tiene que realizarse. Incluso en situaciones de riesgo, la persona o el paciente o el médico solamente tiene que recabarle esa información clara y precisa y tiene que validar sus derechos, ya que al realizarse un tratamiento médico tiene que realizar un documento legal para que éste sepa qué está haciendo y qué no está haciendo, y él tiene que dar su consentimiento informado. Además, en este corto tiempo y corto periodo, cada persona individualmente, sobre todo los religiosos, han luchado por ese tipo de derechos, porque se escuche su voz y porque ellos puedan decidir qué hacer con su vida y qué no hacerlo. Y al mismo tiempo, el profesional de salud mantiene esta información adecuada y mantiene este conocimiento sobre los derechos que se han realizado actualmente. Además de esto, el paciente recalca que al realizarse una transfusión de sangre sin saber sus derechos y sin conocer lo que está haciendo, con solamente el consentimiento del médico puede convertirse en una acción paternalista. El principio de autonomía es uno de los fundamentos importantes de la bioética, ya que reconoce el derecho de las personas para tomar decisión con libertad e informadas sobre su salud. Por ello, es clave mencionar que Javier y otros autores nos explica que el profesional de la salud nunca puede imponer sus propias convicciones al paciente. Tal como lo establece el Código de Deontología Médica, el médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponer las suyas. En casos donde un paciente rechaza una transfusión de sangre, el médico puede intentar persuadirlo, explicándole de manera clara las posibles consecuencias de su decisión y aclarando dudas respecto al procedimiento, siempre y cuando éste no recurra a la manipulación, presión o coacción, respetando finalmente la decisión del paciente y su derecho de autonomía. Asimismo, la decisión de aceptar o rechazar una transfusión de sangre no puede depender únicamente del criterio médico. Si bien el profesional de la salud posee el conocimiento técnico para evaluar los beneficios y riesgos de un tratamiento, pero es el paciente quien posee la libertad de tomar decisiones sobre su salud de acuerdo a sus creencias, valores y convicciones personales. Por ello, el profesional de la salud tiene la obligación ética, jurídica y deontológica de respetarla incluso cuando no está de acuerdo con ella, siempre y cuando el paciente se encuentre en la capacidad de decidir y sobre todo en la libertad de actuar. La persuasión y el diálogo funcionan muy bien en una situación normal. Sin embargo, según la revista Panamericana de Salud Pública, la transfusión es una medida crítica e insustituible para salvar a alguien debido a un choque hipovolémico. Esto nos sitúa en emergencias extremas donde no hay tiempo para hablar ni condiciones para un consentimiento. La autonomía depende de que el paciente pueda comprender la situación. Pero ¿qué hacemos si en caso llega una persona inconsciente y desangrándose? En ese instante el pensamiento crítico del personal de salud debe activarse para proteger la vida del paciente. Como señala la Academia Nacional de Medicina, ante un peligro de riesgo o de muerte inminente, donde no se conoce la voluntad del paciente, el médico está obligado a actuar bajo un estado de necesidad. La ética respalda esto para así evitar la omisión de asistencia y defender la vida como un bien supremo. Por eso sostengo que la transfusión en una urgencia clínica es justificada. Salvar la vida a alguien que no puede expresarse por sí mismo significaría más como darle una segunda oportunidad para que así en un futuro él mismo pueda tomar sus propias decisiones.
Bueno, muchas gracias a cada uno por participar. Ahora damos pase a la conclusión. Cuando hablamos de transfusión sanguínea, hablamos de la relación entre el médico y el paciente. No solamente se trata de salvar una vida, sino también de respetar la decisión del paciente que va a recibir el tratamiento. La herramienta principal para ello es brindar un consentimiento informado, donde el médico explica al paciente los beneficios y también las consecuencias que esto implicaría. Esto protege los principios básicos de la medicina actual, que es la autonomía y la dignidad. La autonomía porque cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La dignidad porque nadie puede ser tratado como un objeto al cual se le puede imponer algo. Por ello, aunque la intención del médico es buena, el consentimiento al paciente puede violar los derechos de esta persona. El cuerpo y las decisiones de salud le pertenecen solamente al paciente. Desde la ética de la profesión médica se refuerza que el médico no puede imponer sus propias creencias personales, ni puede manipular ni presionar al paciente. Su trabajo es informar y responder las dudas que éste presenta, con argumentos válidos. Pero al final, la única decisión la toma el paciente. Esto incluye en casos difíciles, cuando el paciente no quiere la transfusión por motivos religiosos o éticos. Entonces, el reto es no elegir salvar una vida, sino encontrar el equilibrio entre la decisión del paciente y la decisión del médico. El médico tiene la obligación de proteger, pero el paciente tiene el derecho de decidir sobre su propia vida.